Vas muy bien y de hecho qué bonito tenerte en este espacio. De verdad, me alegra mucho. ¿Alguien más quisiera decir otra cosa? Sí, bueno, mi nombre es Natalie y yo vengo en representación del Observatorio Ciudadano Juvenil. Eh, pues, ¿cuál es mi impresión? Mi impresión es que en general hacen preguntas como tontas a veces a la gente del común. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la percepción que se tiene del ciudadano y también de que no se espera que el ciudadano responda o haga críticas en frente a los medios masivos de cosas que no, pues que no quieren que se digan. Entonces es evidente que las preguntas van muy parcializadas o que cuando ya se están extendiendo por partes que no deben ir, pues hay hay un corto ahí, ¿no? Claro. Eh, Aunque la fachada que quieren mostrar y principalmente pues hablo de Caracol, que es lo que ve mi mamá, porque yo no veo ni RCN, pero se muestra que, o sea, como les digo, que quieren hacer parecer que están Beneficio del lado de propio, las personas, exacto, sí, quieren parecer que como un están del lado beneficio de la propio hacia gente, ellos. pero no, pues no están del lado de la gente, realmente uno se va dando cuenta a medida que pasa el tiempo eh, que realmente es poco lo que se muestra o poco lo que se habla, o se hablan de ciertas cosas específicas y se genera ese miedo y ese terror. Desafortunadamente yo pienso que son muy predominantes aún hoy en día, entonces nuestros papás pues viven con esos medios y les creen 100% a esos medios. Entonces es algo bastante complicado, pero pues obviamente todo está como muy dirigido hacia primero generar un miedo, generar una zozobra permanente y se subestima también a la gente, que a mí me parece que es algo que a veces parece muy evidente como subestiman a las personas. ¿Me repites tu nombre? Natalie, Natalie, bueno, tú estás tocando un tema bien importante y es la entrevista. ¿Para qué? Entonces, bueno, ya vimos qué es la entrevista. Ahora vamos a mirar cómo hacer una entrevista o sí, cómo se traspasa esto a lo real, ¿no? En el saber hacer de nosotros y de nosotros como periodistas. Yo ahí quiero dejar cosas muy claras y es, bueno, y sobre todo estos días hay un debate muy fuerte en medios con lo que pasó con Ciro Guerra y las chicas de Volcánica y de cómo los medios, según, pues bueno, otros escenarios somos fiscales y demás, porque creo que eso es muy importante tocarlo desde el quehacer periodístico y es que los periodistas no somos imparciales. Los periodistas somos muy parciales y dependiendo de esa parcialidad es que decidimos en dónde trabajar. Y justamente por eso Contagio es un medio con un enfoque en derechos humanos, porque es que desde ahí nos paramos para hacer lo que hacemos todos los días. ¿Y eso qué significa? Pues que por supuesto las entrevistas que hagamos están enfocadas a conseguir información, a establecer puentes y diálogos con personas muy particulares que tienen situaciones muy puntuales y que lo que buscamos es evidenciar la violación y vulneración sistemática a derechos humanos en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, cuando vemos entrevistas en El Espectador o en El Tiempo, o en Caracol o en RCN, es bien importante que ustedes tengan en la cabeza claro como el lugar desde donde se paran estas personas para hacer el trabajo que hacen. Y es que, por supuesto, un trabajador de RCN Radio, un periodista de RCN, bueno, de RCN Radio no, porque creo que lo hacen en realidad muy bien, o bueno, lo hacen bien en términos de lo que es un periodismo ciudadano. El ejemplo podría ser RCN Televisión. Si ustedes se dan cuenta, ellos tienen un interés muy claro y muy evidente y es mantener un statu quo, perdón, y por eso hacen las preguntas que hacen y por eso les importa llegar solamente hasta cierto punto, hasta cierto lugar. Siento que lo mismo pasa, por ejemplo, con El Tiempo y yo creo que en aras de una democracia informativa y comunicativa, eso no está mal. El problema es que los demás no tengamos cabida justamente en esa masividad de medios. Sí, no es que se tenga que mostrar una multiplicidad de perspectivas, ese sería lo correcto, ¿sí? El deber ser del periodista. Pero la realidad es que hay una línea editorial en todos los medios. Y si yo quisiera, por ejemplo, en RCN hablar de abuso sexual desde el periodismo, seguramente me censurarían a mí como periodista y me sacarían de ese lugar.
que es la realidad. Yo acá estoy hablando como de lo que pasa más allá del deber ser. Y por eso insisto en que pues nacen medios como Contagio Radio, nacen medios como Colombia Informa, nacen medios como La Oreja Roja, Colombia Plural, que son periodistas que necesitan decir lo que tienen que decir, que no están de acuerdo con el otro periodismo que se hace y que por eso se ubican en estos lugares. Y porque saben que en estos lugares puede que sufran de otro tipo de censuras, pero no de estas censuras. Y esto también es muy importante de entenderlo. Las líneas editoriales son una cosa muy fuerte, porque además, si ustedes se dan cuenta, los medios venden una objetividad, ¿no? Los lemas de los medios es como eso, como reciba la información completa, y es mentira. Y es mentira, y desde ahí además están jugando con una situación que también entra en el rol de la democracia muy importante, y es entender que todas y todos tenemos modos distintos de pensar, y que esos modos distintos de pensar no es que estén mal, el problema es que no se puedan debatir, el problema es que no sean susceptibles de tener crítica, y el problema es que además no se vea un lugar y un espacio en donde esa crítica sirva para la resolución del conflicto, y no tenerle miedo al conflicto, sino pues abordarlo como tendría que ser, ¿no? Desde el diálogo. Y eso me lleva ahora sí al saber del periodista, porque cuando hacemos una entrevista es bien importante que tengamos claro pues cuál es la finalidad de nuestra entrevista. Eso es lo más importante de todo. Y yo creo que parece muy obvio. El ejemplo que siempre pongo yo es la entrevista que se le hace a Richard Nixon. Es una película buenísima, en realidad pasa en la vida real. Un conjunto de periodistas hacen una entrevista al presidente frente a un montón de información que sale, en donde se testifica que la inteligencia americana estaba haciendo un conjunto de seguimientos a periodistas, defensores de derechos humanos, muy Colombia 2020, pero eso pasa pues en el periodo presidencial de Richard Nixon. Y la entrevista finalmente lo que buscaba ni siquiera era que Nixon afirmara que en efecto estaban utilizando la inteligencia para eso. Lo que buscaba finalmente la entrevista era que la gente pudiera establecer esos roles de poder que hay al interior de un gobierno, y ese control totalmente autoritario que hay sobre las personas, y ese no derecho al pensamiento crítico. Pues porque es un grito a voces. Yo creo que todo el mundo sabe que, pues, que la inteligencia militar existe y cuáles son las intenciones detrás de la inteligencia militar, pero la pregunta es ¿por qué existe la inteligencia militar? ¿Qué hay detrás de la inteligencia militar y para qué sirve? Y ese es un caso muy particular, porque cuando tiene clarísimo el objetivo, estructurar la entrevista es mucho más fácil. Ahora, hay que saber preguntar. Cuando en Contagio decimos que somos un medio con enfoque en derechos humanos, pues la situación es un poco más compleja, porque nosotros no queremos caer en los lugares comunes en los que hay sí los medios masivos de información que tienen toda la intención de dejar pues bien parado no solamente al Estado, sino yo creo que la palabra ahí es como revictimizar, empobrecer a la víctima. Y esto, por ejemplo, en la pandemia ha sido una situación tan recurrente y tan dolorosa. Lo que pasó en Ciudad Bolívar, las personas que salieron a protestar en los primeros días de la pandemia, ¿no? Y entonces, claro, eran vándalos, y cuando iban a entrevistarlos les preguntaban como, ¿y usted por qué no está trabajando? ¿Y usted por qué considera que tiene que salir a marchar? Eso es no respetar las dinámicas de distanciamiento. ¿Por qué no tiene que comer? Cuando las preguntas certeras ahí, o lo que hicimos en Contagio Radio es desde la vivencia de la persona, cómo llevamos a que esa vivencia de la persona se entienda como toda una violación sistemática de derechos humanos, en donde a la persona primero se le niega el derecho al trabajo, a una garantía laboral, con todo lo que ello implica. Es decir, con un salario, con una prestación de servicios, con una seguridad médica. Luego de eso, como el que una persona no tenga un sustento significa que otra persona, porque es consanguinidad, porque es familia, no va a tener derecho a la salud, no va a tener derecho a la educación. Y cómo vamos desde las preguntas que estamos generando, creando como toda esa matriz comunicativa, ¿sí? Cómo nuestras preguntas responden a lo que queremos ver, al objetivo que queremos evidenciar. Luego de esto hay otra parte mucho más importante. Esto hagan de cuenta que es como de 1 de importancia a 20 de importancia. El paso siguiente siempre es más importante que el paso anterior. En el saber escuchar es cuando uno de verdad comprende que hacer entrevistas, dependiendo más adelante vamos a ver los tipos de entrevistas, pero hacer una entrevista siempre es intentar
y aunque a veces esto pueda ser conflictuante y problemático, empatizar con el otro, situarse en el lugar del otro, entender cómo piensa el otro, entender cómo reacciona el otro, pero creo yo que lo más importante es saber que la otra persona tiene un relato y que ese relato tiene un valor increíble para su vida y que como tiene un valor increíble para su vida, yo tengo que demostrarle el mismo interés y que tiene que ser un interés fehaciente porque yo estoy ahí justamente para cumplir esa labor, para entrevistarlo y que en esa medida entonces la información que la persona me dé tiene que ser tratada con cuidado, con responsabilidad, incluso a veces con afecto, así la persona que yo estoy entrevistando me caiga mal o seamos políticamente diferentes o a nosotros siempre como que hay una situación que usualmente nos ponen en este tipo de ejercicios y es, bueno, si usted entrevistara, yo no sé, a Álvaro Uribe Vélez, en mi caso, a Paloma Valencia, que no es mujer de mis afectos, ¿se podría guardar esa confidencialidad? Y yo creo que sí, porque finalmente yo estoy ahí para entablar un diálogo con ella y ese diálogo no puede ser agresivo. O puede ser agresivo cuando de verdad tenga que utilizar herramientas para sacar la información que necesito, pero no es una agresividad que tenga que pasar por lo violento, sino es una agresividad que tiene que pasar por la duda, por el saber preguntar, por el obtener literalmente la información que quiero. Y ese saber escuchar también me va a permitir a mí contrapreguntar. Y la última parte es saber observar porque nosotras y nosotros no solamente comunicamos cuando hablamos, comunicamos todo el tiempo y puede que mis preguntas estén haciendo sentir mal a la otra persona. Esto sobre todo yo lo he vivenciado más cuando hacemos entrevistas frente a situaciones de violencia puntualmente a mujeres, comunidades afro o bueno, comunidades que están en resistencias muy fuertes y que por lo mismo han pasado por situaciones de vulneraciones extremas, sí que a veces uno ni se imagina. Entonces ha sucedido, por ejemplo, tuvimos que ir a la montañita, que es el lugar en donde se reagruparon nuevamente las personas víctimas de la masacre de Bojayá, y hay momentos en donde las personas se quiebran. Y el que se quiebren no significa necesariamente que tengan la voz entrecortada o que estén llorando. Que una persona se quiebre significa que no te quiere responder la pregunta o que te la evade o que empiezan a sudarle más las manos o que empieza incluso a moverse mucho más. Y tenemos que entender todo ese conjunto de señales que nos da la persona para no revictimizarla o para intentar plantear la pregunta desde otro modo. Eso incluso vuelvo al ejemplo de Paloma Valencia, así sea Paloma Valencia la que se incomoda o la que se pone mal o la que se ve afectada, porque eso también me coloca a mí en un papel muy importante y es qué tipo de periodista soy yo, el que ve a la persona caída emocionalmente y aprovecha la situación para vulnerarla mucho más, o el periodista que sabiendo que la persona está quebrada, incluso así no empaticemos políticamente, pues puedo entablar otra forma de acercarme a él para que responda y para que siga por lo menos estable emocionalmente. Y el saber observar también nos permite saber y considerar qué pregunta sigue, qué tono de voz tengo que utilizar, cómo tengo que referirme a esta persona. Es muy distinto entrevistar a una mujer víctima de violencia sexual a entrevistar a una mujer líder víctima de amenazas de grupos armados, que a pesar de que sean mujeres víctimas de todo un sistema patriarcal, pues han tenido vivencias distintas y se ubican incluso corporalmente y físicamente y mentalmente en lugares distintos para hablar. Y eso sí que es bien importante manejarlo. Incluso, ya que está Fanny, cuando yo empecé a entrevistar a mujeres que han sido excombatientes, me encontraba a veces con mujeres pues, que son realmente fuertes y que justamente por las distintas vivencias que han tenido a la hora de hablar, de verdad ponen una barrera muy fuerte y a veces como periodista a mí me pasaba mucho que era pues que no entendía muy bien si era que yo no les simpatizaba o demás, pero con el tiempo fui descubriendo que no, que es que hay personas que simplemente se paran desde ese lugar para decir lo que tienen que decir y que yo tengo que encontrar es la forma de entrar sin que ellas se sientan vulnerables hacia mí, sin que se sientan victimizadas por mí o incluso sin que sientan que con la información que me den yo puedo hacerles daño. Y eso es bien importante. Sigamos la U, porfa, a tips a la hora de entrevistar. Lo que les comentaba anteriormente es como la manera en la que tenemos que proceder a la hora de hacer una entrevista o lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo una entrevista. Sin embargo, hay otra cosa que es ya como lo que nosotros en 10 años de trabajo que tiene Contagio Radio
hemos ido aprendiendo desde esto, que es hacer entrevistas con enfoque de derechos humanos, que además es una cosa que, siendo sincera, no se aprende de la noche a la mañana, porque cuando uno sale de la escuela de comunicación y periodismo, a uno la lanzan así como al vacío, y luego en el ejercicio es que te das cuenta que cuando estás en el papel del periodista, muchas veces puedes terminar dañando a la otra o al otro. El primero, como ya les había dicho, es tener clarísimo el objetivo de la entrevista. Es que esa es la parte más importante, porque a partir de ahí ustedes estructuran absolutamente todo. Estructuran desde las preguntas hasta, y podrá sonar ridículo, pero la forma en la que uno se va a vestir, porque pasa por muchas situaciones de la corporalidad, hasta la forma en la que el tono que ustedes van a utilizar para hacer la entrevista. No es lo mismo que yo entreviste a... no sé, a Nicasio, el máximo coronel después del presidente de las Fuerzas Armadas, que seguramente lo haré con un tono de mucha sobriedad, mucha seriedad, a que entreviste a un líder campesino de alguna zona de reserva campesina, porque seguramente lo haré con un poco más de cercanía o con un poco más de, no quiero utilizar la palabra humanidad, pero seguramente sí será como un canal de contacto mucho más cercano a mí. Entonces eso es supremamente importante. Y con lo de la forma de vestirse lo decía porque, porque seguramente cuando ustedes les vayan a hacer, no sé, una entrevista a la alcaldesa Claudia López, por supuesto, está diciendo Fanny, por favor, dale ingreso. ¿Continúo o espero? Perdón, es que hay una compañera, Guasimal, que no ha podido entrar, ella es de Pondores, no ha podido entrar a la clase porque hasta ahora colocaron la luz en Pondores. Entonces, que si por favor Vale. me permiten la entrada para seguir la secuencia de la clase. Perdón, gracias. No, tranquila, tranquila, esperémosla. Segundo. No hay lío, ¿cierto, Laura? No, no. Sin embargo, Listo, hola camaradas, hola. Buenos días, listo, ya pude entrar. gracias, listo. Qué pena con usted. Vale, vale. Gracias. Gracias, Fanny. Compañero, ¿nos escuchas bien? Sí, claro, fuerte y claro, muy bien. Listo, pues estábamos hablando de la entrevista y de cómo hacer una buena entrevista. Y les decía que, por ejemplo, no es lo mismo hacer una entrevista a Claudia López e irme en jean, porque eso en realidad me sitúa y me coloca en un lugar de poder. A hacerlo, por ejemplo, eso en un ETCR, en Pondores, en donde el calor, por supuesto, no me va a permitir hacerlo en jean. O bueno, ustedes si utilizan jean, yo ya no podría utilizar jean, pero es como también nosotros nos colocamos en lugares de comodidad para hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo de la mejor forma. La segunda es, esta sí es para una cosa crucial, investigar a profundidad el tema del que vamos a hablar para realizar preguntas. Alejandro, ¿se puede mantener una misma tonalidad de voz todo el tiempo en la entrevista? No, no, porque las entrevistas son diálogos, las entrevistas son conversaciones. Entonces, cuando uno conversa, una cosa es que uno diga, hola, ¿cómo estás? Y luego me respondan, estoy muy mal. Y si me responden, estoy muy mal, yo no puedo mantener mi tono de alegría que tenía en el hola, ¿cómo estás? Sino que voy a entrar con un, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha venido sucediendo? Muy distinto si me dicen, no, estoy súper bien, me ha ido súper bien en la semana. Y yo, ay, qué bien. Sí, o sea, uno tiene que ir como, que era lo que les decía, en el observar y en el saber escuchar, uno va comprendiendo las diferentes situaciones que está teniendo el entrevistado. Entonces uno tiene que aprender a leer todo ese conjunto de signos. La voz, la corporalidad, incluso las miradas, la gesticulación, las manos. Eso nos va a ir indicando cómo vamos moldeando y cómo vamos atravesando como esa curva del diálogo, porque es que de verdad es un diálogo. O sea, ustedes piensen que cuando ustedes están hablando con su mamá y su mamá les saca un montón de información, es que es la entrevistadora perfecta. Y ella además los está leyendo tan bien que ustedes no le pueden decir mentiras, ¿sí? Ese es el nivel que hay que alcanzar a la hora de ser periodista. Las mamás son un muy buen ejemplo de periodismo. Ahora sí, investigar a profundidad el tema que expondrás en la entrevista para realizar las preguntas y tener dominio del tema. ¿Esto porque es importante? Porque, y esto sí es importante en todas las situaciones, así la persona con la que estemos sea empática a nosotros o no. Cuando uno tiene dominio del tema, uno entiende la situación, uno puede prever situaciones, uno puede prever preguntas, uno puede llevar y conducir la entrevista.
bueno, a Jorge ahorita hablamos de eso, voy a terminar esta parte. Creo que era Natalie la que mencionaba que, por ejemplo, los periodistas de Caracol, no, mentiras, Fanny estaba diciendo justamente eso, que a veces las preguntas como que son manejadas y manipuladas y conducidas. Eso, en realidad, es... Y esto sonará, no quiero que suene mal, quiero que lo piensen siempre en el deber ser del periodismo. Eso es lo que está bien y eso es lo que le funciona a Caracol y a RCN. Y eso es lo que también tiene que funcionarnos a nosotros, pero para hacerlo del lado correcto, ¿no? Del lado en donde queremos visibilizar la defensa de los derechos humanos o del lado donde ustedes quieren justamente dar a entender el mensaje que quieran dar a entender. Entonces, en esta entrevista de Nixon que les estaba comentando antes, al personaje al principio le hacen preguntas sobre su familiaridad, sobre su casa, sobre su contexto, sobre su universidad. Poco a poco van llegando justamente a su mandato presidencial, poco a poco van llegando a cómo él empieza a tener líos en ese momento con la guerra de Vietnam. En ese momento las Black Panther estaban muy fuertes en Estados Unidos, había todo un movimiento antiguerrerista bien fuerte y poco a poco el periodista va llevándolo a ese lugar, va escalando en la situación. Hay momentos en donde Nixon, y ahorita busco el nombre de la película y se las doy, de verdad es una cosa fantástica, y la entrevista real también está colgada en YouTube, hay momentos en donde Nixon se sale del tema, pero uno como periodista tiene que saber regresar y llevarlo, y la única forma de hacerlo es con datos, es con cifras, es con situaciones puntuales, incluso cuando uno va a entrevistar a alguien que ha sido víctima de hechos contundentes, violentos. Freud, sí, esa es la película. Muy bien, Paola, gracias. Cuando uno quiere entrevistar a alguien que ha sido víctima de hechos violentos, también pasa mucho que las personas buscan salir, buscan escapar a esa situación. Y nosotras y nosotros como periodistas no tenemos que hacer que ese hecho sea más tormentoso de lo que ya fue, sino tenemos que intentar abordarlo de la manera más humana, y no quiero decir no dolorosa porque siempre será dolorosa, sino que no sea revictimizante para la persona. Entonces, por ejemplo, a nosotras usualmente nos envían a Terreno en Contagio Radio para hacer perfiles de mujeres que son lideresas en el bajo atrato. Son mujeres pues, que han vivido desplazamientos forzados, amenazas, incluso atentados, y a veces ellas pues simplemente no quieren relatar eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es, no quieren relatarlo porque lo vivieron sus cuerpos y sus cuerpos, vamos a colocarlo en un contexto diferente. Entonces, abordémoslo desde el hecho puntual de una tercera persona. Cuando a ti te pasó X cosa, tú estabas con Sutanito. ¿Qué pasó? ¿Cómo viste a Sutanito? ¿Qué sintió? Y poco a poco la persona, desde hablar de eso que vio, puede empezar a empatizar y a generar canales para hablar desde lo propio. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y eso como pues lo pude saber, cómo pude establecer que esa persona estaba ahí, pues haciendo una investigación previo a la entrevista, sabiendo qué fue lo que pasó, leyendo, buscando cifras, buscando datos. La investigación previa es el sustento, es como el lugar que les permite a ustedes pararse con toda la actitud, con todo el poder, con todo el conocimiento para sacar una buena entrevista. Investiga datos puntuales de la persona a la que vas a entrevistar. Esto sobre todo es cuando ustedes van a hacer una entrevista o un perfil personal a una persona particular. Tienen que tener datos puntuales de ella y de él, pero lo interesante aquí es que usualmente esos datos no se encuentran a través de esta persona, van a tener que recurrir a todo un entorno social, a un círculo de amigos, a un círculo de allegados, porque cuando ustedes, digamos, a mí, Sandra Milena Gutiérrez, me encanta la torta de chocolate. Y si la persona que me va a entrevistar de entrada llega a preguntarme como, oye, ¿y a ti te gusta la torta de chocolate o te gusta el pie de, yo qué sé, manzana, limón, lo que sea? Esa sola pregunta, aunque no tenga nada que ver con el interés profundo de mi objetivo, ya hizo que yo entablara un puente distinto, ya hizo que yo me sintiera empática, ya hizo que yo me sintiera reconocida de, ay, vea, tengo algo en común con esta persona. Ese tipo de situaciones son bien importantes para, más allá de generar afecto y aprecio, es para que ustedes puedan entablar un buen canal de comunicación con el otro o con la otra. Y la persona también pueda estar más suelta y la persona puede incluso ser más abierta a la hora de dar las preguntas. Y la última, redactar las preguntas guía para la entrevista. Lo que hacemos los periodistas y las periodistas en la vida real es que tenemos un guión de preguntas guía.
preguntas que nos pueden lanzar otras preguntas, preguntas que no necesariamente va a haber en ese orden dependiendo de la persona y de cómo nos lo respondan, pero son preguntas que al tenerlas claras, sé que en algún momento me los van a tener que responder y sé que ese conjunto de preguntas pues me va a llevar al desarrollo final de mi objetivo al tener esa entrevista. Entonces, sí es bien importante que cuando ustedes tengan claro el objetivo de esa entrevista, se planteen. Yo recomiendo usualmente 5 preguntas, porque 5 preguntas en tiempo de entrevista se traducen más o menos a media hora, 1 hora. Pero entre más preguntas ustedes puedan tener, está bien. Lo que tienen que tener claro en la cabeza es que a veces no todas esas preguntas se responden, a veces no todas las preguntas se dan en el orden en el que uno esperaría, y sobre todo, y lo más importante, es que siempre van a salir otras preguntas distintas a las que ya habían planteado. Pero las preguntas guía siempre están ahí como eso, hagan de cuenta que es como la guía para desarrollar la entrevista. ¿Me repiten las 2 preguntas que tenían antes de seguir? Jorge, tú tenías una y yo vi otra después. Hola Sami, sí, mucho gusto. Jorge Martínez de usme.com.co. Nosotros tenemos pues una formación en diferentes tipos de aprendizaje, pero no en periodismo. Y estamos haciendo muchos reportajes, estamos usando mucho las transmisiones en directo en Facebook, pero digamos que no hemos entrado como a este tema concreto de entrevistas así, pues entrevista como tal, porque digamos que no conocemos un poco en cuanto a cómo se clasifica esto desde el tema online, las entrevistas y el tema online. Y más que eso, que era la segunda pregunta que te quería hacer, pues, ¿qué tips sugieres y cómo poder remediar algo en caso de que uno cometa un error en una entrevista online? O sea, una cosa es un pregrabado que uno puede editar y puede volver a hacer y puede decir, y otra cosa es algo que está en una transmisión en directo. Claro, al aire. Entonces, no sé, la pregunta es, bueno, concretamente, ¿lo online se enmarca dentro de la entrevista? Segundo, sí, pues, ¿qué tips sugieres? Y tercero, cómo enmendar un error cuando uno está transmitiendo en vivo. Digamos, tips para corregirse uno. Como te decía, somos muy empíricos en esto y pues estamos aprendiendo. No hay lío. Los tips que di arriba, esos tips se aplican a entrevista pregrabada y a entrevista en vivo. Lo online, claro, lo online se transmite en vivo y en directo, ¿no? En Contagio en realidad es una radio online. O sea, todo esto que les estoy diciendo, estos 10 años de acumulado, ha sido experiencia virtual y ha sido experiencia que se genera ahí sí como en la situación y en el momento real. Entonces, los tips que les dije arriba, si quieres, Laura, podemos devolvernos un momento de eso. Esos tips se aplican no solamente a la entrevista, es que no sé cómo decirlo, a la entrevista presencial, en donde ustedes puedan tener una cámara y editar previamente, sino todo, absolutamente, sí, pregrabada, pero también estaba pensándolo como cuando uno hace entrevistas, incluso para un medio electrónico, tipo, no sé, es que Contagio Radio también tiene notas escritas, ¿no? Entonces, no salen en pregrabado, perdón, no salen al aire, pero pues por supuesto se pueden editar, ¿no? Porque uno tiene el audio ahí todo el tiempo. Esos tips que les mencioné arriba los pueden utilizar incluso para entrevistas que tengan que desarrollar a modo tesis, a modo academia. En cualquier escenario de la vida, esos 4 tips son fundamentales. Ahora, ¿cómo remediar algo cuando uno la embarra? Ustedes no están exentos de embarrarla y ustedes no están exentos de no conocer una situación puntual. Eso pasa y no es que esté bien, es una situación que se puede prever, sobre todo con la investigación puntual. La investigación nos permite, por ejemplo, eso, que no vayamos a caer en ese tipo de situaciones, de errores. Pero si ya pasó y si sucedió y lo que les digo es real, uno no está exento de que eso no suceda, uno como periodista puede decir, claro, tiene razón, dar la razón, pedir disculpas y continuar, que yo creo que es lo más recomendable, que además eso nos coloca a nosotros en un lugar muy evidente de humanidad, porque es que somos humanos y humanas y entonces pues cualquier persona puede equivocarse. O 2, hay muchos periodistas que también hacen esto, que es un lugar como muy desde la soberbia y es pasar por encima del hecho. Yo, por supuesto, recomiendo la primera y de verdad nos ha pasado. En la directa
hace 2 semanas tal vez teníamos un Facebook Live con compañeras feministas y estábamos hablando del racismo y del racismo que pasa por el feminismo, porque las mujeres feministas pues también tenemos que construirnos como mujeres que tenemos toda una carga xenófoba, racista y demás. Y una de nuestras compañeras justamente cayó en un error racista, confundiendo un hecho de racismo por el color de piel, o sea, las afectaciones y vulneraciones que pasan por tener un color de piel, a lo que sucede y pasa por ser de otro país. Son 2 situaciones completamente distintas y en ningún motivo una persona puede confundir como este tipo de hechos. Pero lo que hizo mi compañera fue justamente decir eso. Vean, claro, o sea, el sistema patriarcal me pega tan duro. El no entendimiento incluso de estas 2 líneas como tan delgadas entre el racismo y la xenofobia son tan violentas que uno puede caer en ese tipo de errores y es muy normal. Entonces ya pide disculpas y continúa con la entrevista. En otros casos, si ustedes ahí sí pueden ver ejemplos, a mí me parece que una de las personas más soberbias en hacer entrevistas es Claudia Gurizati, pues cuando la embarra ella sigue y en realidad se enrancha en su postura, o sea, si ella dice es blanco, aunque uno diga es negro y usted y le compruebe que es negro, ella sigue diciendo no, es blanco y cada vez se vuelve más agresiva hasta que de repente, y si lo notan bien, cambia por completo la pregunta y sigue hablando de otro tema. Es bien importante que vean como el ejercicio periodístico de otras y de otros, así les caigan mal, así les caigan bien, porque eso también les permite darse cuenta de cómo esas personas responden a ese tipo de escenarios. Había otra pregunta, creo. ¿Te respondí bien, Jorge? Sí, me surgió otra inquietud pequeñita. Y Dale. digamos, bueno, eso en el momento, uno puede corregirse en el momento de la transmisión, cuando cae en cuenta del error, lo puede corregir ahí mismo y puede decir, pues madre, la embarré, discúlpeme, sí, listo, bien. Pero ¿qué pasa cuando te das de cuenta del error un día después de que ya terminó toda la transmisión, ya terminó todo? Digamos, por ejemplo, he visto en los noticieros que salen como a los 4 días un letrero ahí chiquito, rápido, o al inicio de la transmisión, que dice como, hace 3 días cometimos un error, nos disculpamos, lo que pasó fue esto. Pero en Sí, realidad a mí no me parece pues como una excusa, una disculpa de peso, pues claro, hay que ver la dimensión de la afectación, ¿no? Pero no me parece, digamos, como la forma, digamos que de un punto de vista personal debería como ahondarse mucho más para corregir ese error. Entonces, no sé, claro, ahí eso depende del medio en realidad. Hay 2 situaciones muy importantes. La primera es cuando tú la embarras por un hecho, por ejemplo, de cifras o sobre todo de culpas, en donde ahí sí constitucionalmente te puede caer, y eso sí lo digo como con toda la seriedad del caso, una demanda por calumnia e injuria, y eso pues no lo queremos. Entonces ahí es cuando los medios al día siguiente sacan, eso se llama una fe de ratas diciendo como no, esto no es así, pido disculpas, bla, 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 bla. Ahora, hay otro segundo lugar y es que si tú la cagas revictimizando a una persona, lo que puedes hacer es simplemente invitarla a otro escenario y volver a hablar del tema y pedir excusas públicamente y decir como, bueno, nos vamos a encontrar ahora para volver a hablar de esto y colocar las cosas en su lugar. sí, claro, súper. Listo, sigamos. Creo que seguían ahora sí los tipos, si no estoy mal. Sí. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Las entrevistas, hay muchas formas de hacer entrevistas y hay muchos objetivos y hay muchas intenciones detrás de una entrevista. Entonces, no es lo mismo que yo quiera hacer una entrevista a, no lo sé, Israel Zúñiga, que es en este momento integrante del partido FARC y tiene una curul, que se la quiere hacer a él como persona, a que yo quiera hablar con él para que me explique cómo funcionan las cooperativas de Ecomún. Sí, son 2 situaciones completamente distintas. Entonces ahí es cuando entran los tipos de entrevista. La primera es la entrevista informativa, que tiene como finalidad pues obtener información muy básica de alguien que es experto, que conoce del tema o que es el testigo del mismo. Estas son las entrevistas que ustedes hacen cuando están en un programa de radio y tienen que sacar un noticiero.
Entonces son entrevistas que son no más de 10 minutos, profundizando el tema, o 5 minutos a veces, se cuenta la situación muy puntual y se cierra el tema. Vamos a hacer reportería. Esas preguntas que se hacen en reportería son entrevistas informativas, que ustedes tienen que tener claro el contexto. Incluso a veces no es tan necesario tener claro el contexto porque a veces puede suceder que el hecho acaba de pasar, un accidente, no lo sé, un asesinato a un líder social. No está todavía muy claro qué pasó, pero entonces yo puedo acercarme al lugar, puedo averiguar qué fue lo que pasó, y son entrevistas así muy cortas, son entrevistas sobre todo noticiosas. Entrevista a personalidad busca obtener información que devele características, cualidades, defectos, anécdotas de una persona conforme a su carrera profesional, a su experiencia, a su vivencia, en fin, como a todas estas situaciones en las que él haya estado envuelto. Esto, antes de hablar de la variante, son las entrevistas que les mencionaba, por ejemplo, sobre Israel Zúñiga, o yo no sé, si quisiéramos entrevistar a el Papa Francisco, son entrevistas que van dirigidas a una persona por quién es, por lo que ha significado en la historia, si se quiere, del mundo o de un hecho muy particular. Ahora sí, una de las variables de este tipo de entrevista es el perfil, que en ella se busca también información de familiares o amigos. El perfil es otro género periodístico, y el perfil lo que busca es construir un mapa, una imagen con palabras de una persona puntualmente. Entonces, en este caso, además de obtener una entrevista final, o sea, la entrevista final, la última entrevista es con el personaje el que queremos construir, pues este perfil, previamente yo tengo que entrevistar sus amigos, sus familiares, sus trabajadores, gente que esté alrededor de esta persona para que me pueda dar indicios, para que me pueda dar datos, para que me ayude a entender a esta persona desde otro lugar, porque claro, si a uno viene a entrevistarlo, pues uno va a decir que uno es perfecto, glorioso y divino, y la realidad pues no es esa, ¿no? Una también la caga, una también pues tiene como otro montón de situaciones. Norma, en la entrevista de perfil podría ser dirigida. ¿Me la puedes repetir, Norma, por favor? No, la entrevista perfil, que si podría no solamente dirigirse a una persona en específico, sino a un colectivo, a un grupo de personas que tienen unas mismas situaciones, características, como es un mapa, como usted lo nombraba, de información. Entonces, la pregunta es esa, si podría dirigirse a un colectivo. Pues en lo estricto de lo que son los géneros periodísticos, como en lo académico, no. No, porque el perfil busca justamente hablar y ahondar sobre personas particularmente. Sin embargo, yo sí he estado viendo como nuevas ondas de perfiles que hablan de un trabajo colectivo, por ejemplo, perfiles en torno al Me Too, que fue esta campaña de las mujeres denunciando en Estados Unidos agresiones y violaciones sexuales, en donde se hizo todo un perfil de lo que es el Me Too, de lo que implica el Me Too. El problema es que estos perfiles se convierten más reportajes, ¿sí? Hay una línea ahí no tan clara. Entonces, por eso yo también consideraría que el perfil pues tiene una particularidad, y es que uno hace la entrevista para conocer finalmente quién es la persona, mientras que cuando uno hace entrevistas para conocer a profundidad colectivos, con plataformas, organizaciones, esto usualmente termina convirtiéndose en un reportaje, además porque es más difícil que un colectivo tenga cualidades, defectos. Hagan de cuenta que el perfil es pintar a una persona, pintarla con palabras. Y justamente creo que por eso sería más difícil hacerlo como con organizaciones o con grupos particulares. Y el otro tipo es la entrevista interpretativa, que intenta establecer pues como la opinión de un personaje sobre un hecho de actualidad o una actividad puntual. Estas entrevistas son las entrevistas que se hacen cuando buscamos la opinión de alguien frente a hechos puntuales y particulares, sobre todo en los programas de opinión. Entonces, cuando nos sentamos ahora sí a hablar con Camilo Romero de un conjunto de temas en los cuales creemos él puede dar luces en este momento. Camilo Romero es precandidato, ¿no? Presidencial,
imagínense en una entrevista con él, ¿no? Con un precandidato presidencial, pues, ¿qué me puede empezar a responder esta persona? ¿Qué interpreta de la realidad? ¿Qué interpreta de la sociedad? ¿Qué interpreta de la pandemia? ¿Qué me puede decir de lo que está pasando en torno al día sin IVA? Entonces, cuando vamos a esa persona, recurrimos a esa persona para que nos haga como un desglose de lo que piensa, de lo que considera, para que nos dé luces sobre situaciones puntuales. Aquí hay una persona que hay unas entrevistas que a mí me gustan mucho, a otras personas les parecen muy aburridas, pero hay un señor que se llama Pablo Iglesias, que actualmente hace parte de la política española, tiene un cargo muy importante dentro del gobierno español, y él tiene un programa que se llama La Tuerca. Dentro de ese programa hay una sección en donde él hace entrevistas. Se los recomiendo muchísimo porque lo hace, ese tipo de entrevista interpretativa yo considero que la hace muy bien. Hay unas que son muy aburridas, pero hay otras que de verdad las hace muy, muy chéveres. Listo, sigamos. O no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, pueden hacerlas. Hola, sí, yo tengo una pregunta. Bueno, ¿Tu nombre? mi nombre es Paola, yo soy de la colectiva Divergente de la ciudad de Bogotá. Bueno, yo tenía como una duda frente también, digamos, en temas, digamos, complejos como violencias en torno a la sexualidad con mujeres. Por ejemplo, ¿qué tipo de entrevista podría realizarse pues con las mujeres, sabiendo también que pues lo que se espera también es como que ellas relaten un hecho que es muy impactante en su vida y que a veces, digamos, como no existen las confianzas, pues para que sea un poco más tranquila la conversación y que haya una empatía, teniendo en cuenta también que a veces, digamos, o sea, para que la persona no se sienta como que está siendo utilizada, como que su información fue sacada y ya, sino que a veces no sé si la entrevista sea como la herramienta propicia para hacerlo de pronto por el tiempo, porque es muy corta o muy, no sé, o sea, digamos, ¿tú cómo lo verías en como en ese campo? Pues a nosotros nos ha pasado, el tiempo que tú mencionas de la entrevista también es fundamental en eso que veíamos arriba de los tipos, ¿no? Entonces una entrevista noticiosa pues va a ser una cosa muy rápida, de 15, máximo 20 segundos y 20 minutos, perdón, ya es mucho tiempo. Entonces esa entrevista obviamente no sería la más indicada. Luego, las otras dos entrevistas, la del perfil, por ejemplo, las entrevistas cuando uno hace perfiles son entrevistas que no tienen un tiempo determinado. Son entrevistas que duran lo que tienen que durar cuando tú sientas que obtienes la información que necesitas para construir ese perfil. Y en esa medida, y así no vayamos a construir un perfil, si lo que queremos es hablar con esta persona sobre este tipo de hechos, lo que yo recomiendo es primero que no haya una sola sesión de verse con esta persona, porque cuando una mujer ha sido víctima de violencia sexual, abuso laboral, violencias de género, violencias del sistema patriarcal más bien, lo importante es crear un espacio seguro, y los espacios y los escenarios seguros no se crean en una sola sesión. Son muy difíciles de crear en realidad, y tú tienes que lograr que la mujer se sienta tranquila, que sienta sobre todo que el relato que te va a contar a ti tiene una finalidad muy importante, pero además que no se sienta en ningún momento en riesgo. Es decir, que la información que te va a dar no la va a poner a ella en otro lugar mucho más violento en el que ya estuvo. Y entonces por eso yo creo que una sola sesión de entrevistas no es suficiente. Yo creo, bueno, lo que pasa es que las mujeres que nosotros hemos entrevistado, que han estado en ese tipo de circunstancias, son mujeres que de alguna u otra forma son cercanas pues a nosotras, porque las hemos visto durante mucho tiempo. Entonces, por lo mismo es más fácil el abordaje, ¿no? Porque se crea como una comadrería, por así decirlo. Pero cuando yo no conozco a la mujer, yo prefiero en una primera sesión verme con ella, tomar café. Si es posible estar en su casa, estoy en su casa, preguntándole sobre sus hijos, preguntándole sobre su carrera, sobre su vida, sobre lo que aspira. Incluso contarles sobre cuáles han sido sus experiencias amorosas, también mostrarme a mí como mujer. Me parece que es supremamente importante que la otra persona también sepa quién soy yo, de dónde vengo, qué quiero, más allá de la entrevista, ¿sí? Más allá de eso que parece ser como solamente el lugar en común de las dos personas. Creo que es supremamente importante que la otra persona también me conozca, y que vea que soy vulnerable, que vea que pues que soy humana, ¿no? A veces la gente siente que cuando veo a un periodista con la cámara y como con toda
el merequetengue, por así decirlo, se afana mucho, se intimida muchísimo y pone al periodista en un lugar muy arriba de él, ¿no? Como en el caso de Ciro Guerra. Ahorita hablamos del caso de Ciro. Tienen ahí la pregunta, ese caso a mí me tiene conmocionada. El caso es que sienten que el periodista está muy arriba y entonces también lo colocan en un lugar de idolatría alto, ¿no? Entonces tienen miedo incluso de responder mal o bien. A mí eso me parece muy triste y creo que dice mucho de nuestra profesión, creo que dice de lo lejos que estamos en realidad de las comunidades y de la sociedad, y creo que está muy mal. Entonces, justamente para mí la forma de vencer eso ha sido ponerme en el mismo lugar de ellos y de ellas, y cómo, pues mostrándoles quién soy, mostrándoles que soy una persona común y corriente, que tiene problemas amorosos, que tiene problemas laborales, que tiene problemas que, yo qué sé, que no tiene ni idea de qué hacer con su vida, así como cosas que son la realidad. Y por último, en los casos de violencia de género, perdón, de violencia, de acoso y abuso sexual, hay que tener suma empatía, hay que tener mucha empatía, pero hay que entender también que nosotras no somos las víctimas, ¿sí? O sea, que la persona relevante en esa entrevista es ella, y que por lo mismo nosotros tenemos que ser muy fuertes para servirle de apoyo, porque seguramente vamos a tener que ser apoyo, y que por lo mismo nosotros no podemos colocarlos en el lugar de víctima. Si yo he sido víctima de acoso sexual y voy a entrevistar a otra mujer que ha sido víctima de acoso sexual, es muy importante que mi salud mental esté muy bien, mi seguridad esté muy bien, para que yo pueda soportar el testimonio de ella, porque de lo contrario, seguramente se van a reactivar muchísimas cosas en mí, seguramente no voy a poder servirle a ella de apoyo y seguramente voy a abandonar el tema cuando ya he abierto toda una herida. Y abrir heridas, si uno no sabe, si uno no las puede manejar, no hay que hacerlo, no hay que dejar eso ahí abierto, porque está mal. Es como cuando, y creo que está pasando mucho en este momento con estas situaciones de denuncia de acoso sexual, cuando los colectivos nos comprometemos a hacer toda una ruta de reparación a la víctima, ese compromiso significa que se abrió una herida y que podemos cerrarla. Hay que preguntarse si en serio estamos en esa posibilidad de cerrar esa herida o de tramitarla, porque de lo contrario, la persona va a ser revictimizada y eso no lo podemos permitir. Cuando los periodistas hacemos entrevistas a víctimas, y ahí sí de todos los casos, el peor error, lo peor que podemos hacer desde la defensa de los derechos humanos es abrir una herida y no cerrarla, e irnos y seguir con nuestras vidas, porque esa persona importa. Paula, ahora sí, ¿te respondí bien? ¿Tienes otra inquietud? Sí, ahora me surge la duda, si por ejemplo en estos tiempos de pandemia, también que el tema de verse personalmente es un poco complejo en algunas situaciones. Digamos, ¿tú crees que esos ejercicios de empatía, de conversar con otra persona, pueden también hacerse así desde la virtualidad, o si siempre es mejor como intentar hacerlo de manera más personal? Yo creo que siempre el escenario cercano, la corporalidad va a ser mucho más benéfica para las entrevistas, pero claro, estamos en una situación de pandemia que nos lleva a cuestionarnos incluso esa corporalidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la virtualidad está bien si sabemos aprovecharla. A nosotros también nos ha pasado durante estos últimos meses, pues que a las víctimas, a los líderes los siguen asesinando. Tenemos que hablar con sus familias y la única forma de hacerlo pues es virtualmente. Y lo que hemos hecho ahí es el mismo trámite. Entonces, primero si se puede la llamada de teléfono larguísima, preguntando cómo están, como con todo el respeto de la situación. Segundo, proponerles que si quieren que nos veamos en una reunión virtual. En esa reunión virtual ni siquiera presentarla como una reunión, sino como si te parece bien que hablemos de esta situación, pues estaría muy bien. Queremos hablar contigo para sacar un reportaje, una crónica, lo que sea. Si la persona accede, decirle como que un primer acercamiento va a tratar de temas como que no siente que son tan relevantes y que luego con el tiempo pues se van a ir abordando. Y miren que, de hecho, estaba recordando, hace 2 semanas hicimos un programa con las mujeres en la cárcel del Buen Pastor, que son mujeres exprisioneras sociales. Y es muy chistoso porque yo no las he conocido a ellas físicamente, sino todo ha sido por la virtualidad, pero previo al programa
como que tenemos una media hora de hablar y de preguntarnos cómo estamos, qué estamos haciendo, cómo están las chicas, qué necesitan, cómo está la situación de salud, que son cosas que después se van a ver en el programa, pero que en ese momento, como ellas lo dialogan conmigo con tanta frescura, hacen que ya cuando tengan que darme la entrevista del programa, pues se sientan mucho más relajadas y en confianza. Y ha sido un proceso bien importante porque en la cárcel el buen pastor, pues tener un celular es una cosa muy compleja. Ser ya reclusa es una situación en Colombia que al parecer los reclusos no tienen derechos humanos, que es como si esa gente muriera ya por estar en una cárcel y no hay que darles absolutamente nada. Entonces, pues ya se imaginan lo que es establecer un vínculo con ellas, porque son mujeres realmente violentadas, ahí sí por todo el sistema estatal y bien abrumante. Paula, ahora sí tu pregunta de Ciro. Y creo que Fanny estaba diciendo que hay otra persona que quiere ingresar. Ya un momento, pero puedes hacer, Paula, la pregunta. Paula. Aló, hola. No, pues Sandra, buenos días. Mi pregunta, bueno, más que mi pregunta, es más como algo que me ha estado rondando como estos días en relación al caso de Ciro Guerra, es que hemos visto como muchos periodistas, columnistas, medios de comunicación hegemónicos han cuestionado el hecho de que las víctimas hayan cambiado sus nombres o no hayan querido contar sus nombres. Para mí es claro, digamos, el motivo. Sin embargo, yo sí quisiera que en este espacio pudiéramos conversar sobre esa importancia en el marco de ese espacio seguro, cuando se trata de violencias, en términos periodísticos, qué implica, cómo se maneja este tema del anonimato. Porque, por ejemplo, escuchaba esta semana una conversación donde Carolina Sanín decía que en el caso de Volcánicas con Ciro Guerra, pues ellas lo que estaban haciendo era negar que ellas tenían voz. Entonces que nosotras las mujeres teníamos voz y podíamos hablar, bueno, ella como dentro de sus privilegios, a mi parecer, pero sí quisiera como que, ya que estamos hablando de la entrevista con Enfoque de Derechos Humanos, que pudiéramos conversar un poquito sobre eso. Y muchísimas gracias por todo lo que nos estás comentando, ya que es muy útil también para como la idea que estamos trabajando en nuestro grupo. Vale, no, miren, a mí este caso de Ciro me ha hecho entender una cosa. Los medios de comunicación en Colombia, los medios masivos de comunicación en Colombia tienen el enfoque de género, pero en la uña chiquita del dedo del pie. O sea, no sabemos lo que es manejar el enfoque de género a la hora de hablar de víctimas de acoso sexual. Hay una cosa que hay que tener clarísimo como periodistas, y eso es, yo siento que hace mucha falta darle a los periodistas herramientas jurídicas para que entiendan cómo afrontarse también, pues a esto, ¿no? De las denuncias, de las demandas, de las tutelas. Hay una cosa que se llama protección a la fuente y eso constitucionalmente es permitido y eso es lo que nos permite a nosotras como periodistas poder generar un espacio seguro con las personas. Nosotras no tenemos que dar los nombres de nuestras fuentes si no queremos y no hay ninguna forma de hacerlo. Ya ahorita le damos la palabra a Natalia Díaz. Entonces, si yo, y miren, esto de la fuente es muy curioso porque cuando en Colombia se dio la parapolítica, que fueron años muy fuertes para el periodismo colombiano, en donde asesinaron a bastantes periodistas, ellos tenían reserva de fuente. Y ellos tenían reserva de fuente porque sabían que si develaban su fuente iban a ser asesinados. Y de todas formas fueron asesinados. Revelar la fuente es una cosa que además desvirtúa el papel del periodista, porque cuando alguien te confía a ti una información, te la confía justamente en ese espacio seguro. Entonces, no,
no, o sea, yo no sé qué le pasó ahí a Carolina Sanín. Yo vi la entrevista y creo que hay otras cosas que sí creo que los medios también tergiversaron de su discurso, pero los medios de información, cuando vamos a manejar denuncias, y lo digo cualquier denuncia, una denuncia por restitución de tierras, una denuncia de paramilitarismo, una denuncia incluso de senadores o de nexos de parapolítica que todavía se dan en este país, yo no tengo por qué revelar mi fuente. Y es más, como periodista lo que estoy haciendo es completamente legal y está bajo la norma. Yo puedo decir, y esto también es muy importante, los medios de comunicación no somos jueces. Los medios de comunicación colocamos y exponemos la información. Ahora, hay una opinión pública, hay una ciudadanía que es la encargada de leer lo que yo estoy diciendo y conforme lo que está viendo, leyendo, escuchando, sintiendo, pues va a crear su opinión. Y aquí entra también otro tema muy importante, que es la presunción de inocencia, que era otra cosa que decía Carolina Sanín, y es que la forma del relato lleva a inducir a que la gente piense que Ciro Guerra pues es un acosador. La presunción de inocencia es una situación, o más bien, es un hecho aplicable solamente a un acto jurídico punible, es decir, a la justicia. Yo soy inocente ante la justicia. Sin embargo, que creo que también es muy importante dialogarlo, en la matriz de opinión pública, la presunción de inocencia funciona de otra forma completamente distinta. Las presunciones de inocencia en la matriz pública, siendo realista y sincera, no existen porque justamente hay una opinión. Y cuando hay una opinión, pues ya toda una carga emocional, teórica, académica, política de la persona a la hora de referirse a. Entonces, por ejemplo, a mí no me consta en lo absoluto los nexos de Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico. No me consta. Pero si yo he visto Matarife todos los días, digo, oiga, que un personaje como este haya tenido tantas relaciones circunstanciales con el narcotráfico en el país y con tantos narcotraficantes, pues me crea una opinión pública que me hace decir, pues sí, Álvaro Uribe Vélez es narcotraficante. Que yo vaya a mantener esto en un medio de información, en una opinión pública ya como sujeto político, sí significa que tengo que tener precedentes para decirlos, porque ahí sí me puede caer a mí una demanda por calumnia e injuria. Sin embargo, el que yo lo diga en otro escenario, en mi casa o en mi familia, que es finalmente la opinión pública, pues ahí es cuando yo ya puedo decir, sí, creo que lo es, o no, creo que no lo es. Todo esto para decir eso, la fuente se salvaguarda por cualquier circunstancia, si la persona me lo pide, por supuesto, si quiere dar la cara, pues ya es otra situación. Los medios de información podemos tener fuentes reservadas, es muy importante tener fuentes reservadas. Las fuentes reservadas, además, si son reservadas, implica que están en un grado de peligro y de vulnerabilidad, y por lo mismo yo como periodista tengo que darles esas garantías. Entonces, si todo el mundo se va a venir encima con esto de por qué no hay nombres de las mujeres, más allá del hecho, ahí sí, ¿no? De la violencia sexual en contra de ellas, como medios de comunicación, pues, decidimos si queremos o no sacar la cara de la persona. Paula, tú tenías una pregunta, creo, o Natalie. Creo que era Natalie. Creo que era yo, Natalia Díaz. Natalia, sí. Perdón, Natalia. No te preocupes. También quería agradecer el espacio, la verdad estaba muy interesante y mi pregunta era con respecto a lo que mencionabas anteriormente de abrir heridas y cerrar heridas en la medida del diálogo, porque creo que cuando uno pues empieza a hablar y empieza a tener el diálogo, como que usualmente esa herida pues siempre va a tender a abrirse, o sea que queriendo o no queriendo, pues la herida como que termina abriéndose, y la pregunta ahí era bueno, ¿cómo no abrir esa herida? Y cuando se abre, ¿qué herramientas uno tiene para el cierre? O sea, como que uno no sea un egoísta que obtiene la información y se va dejando el espacio abierto, sino qué herramientas uno tiene como para cerrar, para hacer ese espacio de me contaste tu historia, sé que es doloroso, pero ¿cómo hago ese cierre? Que creo que es lo que uno muchas veces le falta. Cerrar la herida implica que la otra persona, después de haber contado su historia, se siente bien con haberlo hecho, y que no regresa al lugar de dolor antes. Yo en esto siempre voy como un ejemplo que puede parecer tonto, pero que es real, y son las rupturas amorosas, ¿no? Entonces, cuando tenemos una persona que tuvo una ruptura amorosa, amiga, amigo, amigue,
y nos acercamos a esta persona y empieza a contarnos su historia y nosotros en la entrevista, bueno, o en el diálogo que tengamos con ella, al final le decimos como, no, sí, parce, pues qué cagada, ¿no? Todos los manes son así, todas las viejas son así, todos somos así. La persona va a quedar como, ¿qué carajos? O sea, le estoy contando, me estoy abriendo aquí literalmente y me sale con esto. No, yo lo que tengo que hacer es decirle como, o bueno, lo que hace una, si es buena amiga, es como, no, ven, vamos a tomarnos un café, ¿cómo te sientes? ¿Qué esperas de esta situación? ¿Cómo esperarías cerrar este hecho? ¿Qué te daría paz? ¿Qué te daría tranquilidad? ¿Qué sería justo para ti? Esas preguntas, esas 3 preguntas en todos los escenarios de victimización, que incluso pasen por lo amoroso, sexo afectivo, o pasen por lo violento, o pasen por lo demás, cierran, logran cerrar, porque la persona está planteándose cómo puede cerrarse esa situación, cómo puede cerrar esa herida. Entonces, si una persona reclamante de tierras me dice a mí, lo justo es que me devuelvan la tierra, pero además lo justo es que la persona que me quitó las tierras reconozca que lo hizo y que diga por qué lo hizo. Y si yo escribo eso en mi nota, si eso sale al aire, si eso es palpable, es visible para la persona, va a haber una forma de cierre. Si esa persona me dice como no, para mí esto ha sido muy difícil y yo en realidad quiero olvidarme de esta situación, listo, eso es lo justo para ella, eso es lo que está buscando. Comprendo que lo quieras olvidar, busquemos cómo y no, nosotros como países no tenemos la obligación de resolver la situación psicológica o emocional, sino de que con lo que nosotros estamos haciendo la persona se sienta bien, ¿sí? O sea, que cuando yo le pregunte esto, dentro de mis capacidades y posibilidades, pueda cerrarlo. Si la persona me dice a mí, no, mira, yo terminé dándote esta entrevista y me di cuenta que yo con esto todavía no puedo y que no estoy lista para que esto salga, listo, no sale. No sale porque lo importante es esa persona. A nosotros nos ha pasado que nos dicen como, yo les doy la entrevista, pero no doy la cara, me distorsionan la voz, que eso también tiene que ver un poco con la fuente, pero más allá de la fuente es entender que para la persona eso es una cosa que no se ha podido cerrar. Y como no se ha podido cerrar, yo también tengo que tener cuidado con mis preguntas. Yo al finalizar las entrevistas también procuro que las personas se suelten, o sea, que no sea como que se apaga la cámara y ya, y nos vamos, no, es como, bueno, se apaga la cámara y retomemos algún tema, hablemos de alguna situación que yo te haya generado, o para mí es muy importante que la persona sienta que después de que se cerró la entrevista, de que se apagaron los micrófonos o demás, sí que algo por decir que siente que no se haya dicho se pueda decir, y si quiere que salga bien y si quiere que no salga, pues también. Es como no clausurar la vuelta de ya hice mi trabajo, me voy, sino procurar tener como un cierre tranquilo, calmado, sano, por así decirlo. Antes de que sigan con las preguntas, voy a explicar rápidamente cómo lo que hacemos en Contagio en este enfoque de derechos humanos, para que quede claro, aunque lo hemos venido tratando en toda la presentación. Lo primero es que queremos mostrar que, como les decía, es esa línea editorial que yo les mencioné al principio, y es desde dónde me paro yo para hacer la entrevista. Si yo me paro con la certeza de la defensa de los derechos humanos, cuando haga mis preguntas tengo que estar en ese marco. Y eso implica que tengo que saber que no puedo revictimizar a la persona, que tengo que estar escuchándola y que de alguna u otra forma tengo que comprender su contexto. Lo mismo, si yo me paro con un enfoque de derechos humanos y me piden que vaya y entreviste a el coronel del SMAT, pues mis preguntas van a ser certeras en torno a que yo quiero saber por qué el SMAT violenta y tiene toda una dinámica agresiva en contra de la ciudadanía. Y es tener claro, ¿no? Cuando uno se plantea un enfoque, sea, ahí sí, neoliberal, violento, mercantilista o de derechos humanos o cualquier otra como de las matices que hay, pues, ¿qué es lo que quiero mostrar con mi entrevista? Lo que quiero mostrar dice mucho de mi línea editorial. Ahora, ¿cómo mostrarlo? Es cómo sitúo yo a la persona. Hay 2 opciones. O la sitúo revictimizándose, llorando. Miren, esta es una cosa aberrante que pasó, de hecho, con el caso de la niña indígena. Y es que al principio RCN y Caracol y todos estos medios decían como sí, una pobre niña indígena en Vera, por allá en la ruralidad, fue víctima. Claro, es una niña indígena en Vera que fue víctima, o sea, eso es cierto, pero ¿cómo la coloco yo en un lugar en donde sea evidente la relación de poder que había frente a ella, en donde se diga que
pues es que eran militares, ¿sí? O sea, no era cualquier persona, era quien tendría que garantizar el cuidado de esa niña. Es muy importante saber cómo mostramos las cosas porque ese cómo mostramos es en realidad lo que crea la opinión pública, es lo que la gente entiende y son las relaciones que logra conectar entre los hechos y no quiero caer en la eticidad o la moralidad de lo que está bien o lo que está mal, sino lo mismo que está pasando, cómo se entienden los lugares de poder desde lo que está pasando. Y finalmente, ¿cuál es la motivación detrás de cada pregunta? A mí esto sí me parece fundamental porque es un poco lo que decía también Fanny al principio, pues si el interés del periodista es entrevistarme para manipular lo que yo estoy diciendo, que me lo diga de forma frentea, ¿sí? Y así yo también sea que me expongo como persona que va a dar la entrevista. Pero si el interés es decirme claramente que esta entrevista va a funcionar para visibilizar las construcciones de los edificios en los humedales en Bogotá, pues yo también me voy a situar desde un lugar desde donde pueda responder y me sienta tranquila. Y creo que esto es bien importante a la hora de decir que somos defensores de derechos humanos, porque eso también le permite a la otra persona saber cuáles son mis intenciones y que queden claras, y que esa sinceridad que yo establezco con ella también de pie justamente para hablar como con más tranquilidad de lo que tenemos que hablar. Ahora sí, las preguntas. Bueno, estos tres ejes que les presento aquí, el qué queremos, el cómo mostrarlo y la motivación detrás de la pregunta, son como las líneas que nosotros desarrollamos en Contagio Radio, pasando a lo largo de la conversación. Creo que podemos hacer como 2 preguntas más porque tenemos que hacer el ejercicio. Entonces, las personas que estaban levantando la mano. Hola, disculpa, yo tenía una pregunta en bueno. cuanto al tema de las, bueno, digamos que la información que uno hace cuando da, sí, cómo debe ser. Lo que pasa es que yo soy Dayana de usde.com.co y hemos tenido, o quiero aclarar algo sobre el tema de cuando nosotros entrevistamos o hacemos algún reportaje de alguna noticia, nosotros nos obliga a que tenemos que ser un puente, digamos que un puente con la alcaldía, por ser medio de comunicación nos obliga a ser un puente, digamos que para solucionar algo, alguna problemática o algo así. No entendí tu pregunta. O sea, ¿les obligan? No, otra vez, por favor. Bueno, nosotros como periodistas nos obliga a hacer un puente, digamos que en caso con la alcaldía o aparte de informar como trabajo de periodista, nos obliga a hacer un puente para solucionar, digamos que alguna problemática o algo así. No, yo siento que no, y además excede tus capacidades como periodista, que era lo que yo les decía ahorita, como de, pues yo no soy psicóloga, por ende yo tampoco voy a ayudarle a la víctima de acoso sexual a cerrar su herida emocionalmente. Yo puedo ayudarla a tramitarlo a través del diálogo y de la información que saquemos. O si a mí me cuentan, por ejemplo, no lo sé, si entrevisto a alguien porque resulta que hay una banda de atracadores en su cuadra, pues yo como periodista no puedo ir a atrapar a los atracadores, ¿no? Para eso hay una institución. Nosotros podemos contar lo que está pasando y evidenciar en quiénes recaen las responsabilidades de quiénes tendrían que responder a esos hechos, la alcaldía, el CAI, la policía, las patrullas móviles, pero yo no puedo solucionarlo. Yo lo único que puedo hacer es evidenciar la situación y hacer un llamado, si se quiere, que creo que es lo máximo, a las instancias correspondientes que tendrían que acudir a la situación. Me gustaría que preguntara a Jesly, quien levantó la mano. Muchísimas gracias. Vale. Vale. Hola, yo tenía como otra preguntita. Pues, buenos días a todas y todos y todes. Pues la pregunta era, bueno, como poniendo el caso de pronto de la supuesta ruptura del partido FARC, por ejemplo. Nosotros sabemos que esa es una noticia que pues, por unas condiciones internas nos enteramos que es una noticia que tiene una sola fuente y que casualmente tiene como contexto la división del partido como parte de una exclusión a la zona del Caribe. Por ejemplo, nosotros como medio, como periodistas, podemos contrarrestar ese tipo de noticias o tenemos la autoridad de construir una fuente más viable para desviar esa mala atención, por ejemplo, esa mala redacción o esa mala postura, no sé.
ustedes como periodistas tienen que sacar otra verdad de esa situación. Hay una teoría en el periodismo que se llama la teoría del framing. El framing, la traducción es marco, y es como cada periodista escribe lo que escribe desde su marco de referencia, o sea, desde donde se para, desde donde vio lo que vio. Y ahí sí, la opinión pública se construye con los múltiples framings. Por eso lo peligroso es que hayan... Por eso es que lo peligroso es que lo único que hayan sean medios hegemónicos, ¿sí? Porque los otros medios no tenemos la masividad, ni la fuerza, ni el músculo empresarial, y tampoco queremos ese músculo empresarial, pero no lo tenemos para ser tan masivos y para que la otra gente vea el marco desde donde nos estamos parando. Entonces, claro, por supuesto, ustedes, frente a lo que pasó de FARC, pueden escribir una noticia con otras fuentes, pueden escribir otra noticia con otra información, y yo creo que no es como quitarle importancia o relevancia a lo que ya dijeron, sino evidenciar que hay otras verdades, que hay otras situaciones que están pasando y que no se están teniendo en cuenta y que llevan esa ruptura. Y es más, que creo que es una cosa mediática que a mí también me fastidia muchísimo de cómo se maneja la política en los medios de comunicación, y es que las rupturas en la política o sirven para ciertos actores o son malísimas para otros y muestran el fin y el acabose. Bueno, en fin, yo creo que los medios tendríamos que empezar a hablar más de, pues, de que hay conflictos, de que la política es dinámica, de que se mueve y de que justamente como se mueve, pues justamente se pueden dar estos escenarios, y que estos escenarios además tendría que tramitarlos pues es el mismo partido, ¿sí? Yo como medio, porque además también lo he visto mucho, no soy quien para señalar bien o mal las actuaciones del interior del partido, porque eso le compete al partido. Entonces yo sí creo que ustedes, claro, están en toda la posibilidad de hacer eso, y si lo hacen, me encantaría leerlo y me encantaría verlo. Sí, yo quería completar ahí como con la contrapregunta, y sería, en caso de hacerlo, ¿cómo hacerlo sin caer en el sesgo? O sea, como para que el medio, a pesar de, bueno, de nosotros residir en los espacios territoriales, pues también nos interesa ser integrales, también nos interesa ser neutrales con los reportajes y con los comunicados que se saquen. Entonces, pues yo quisiera saber de qué manera se puede contrarrestar eso sin caer en el sesgo. Y lo otro, compañera Sami, yo quería saber si podría facilitarnos acá algún texto, alguna investigación que haya sobre la teoría del framing para estudiarla más. Entonces, muchas Vale. Bueno, yo lo decía al principio de esta charla, y es que los periodistas no somos neutrales, y yo creo que lo más sincero con nosotras y con nosotros mismos es reconocer que estamos hablando desde un lugar para decir lo que decimos. Eso hace parte, por ejemplo, de la teoría del framing. Lo que sí podemos hacer, y era un comentario que antes hacían al principio, es visibilizar todas las voces, la pluralidad de voces en un reportaje, en una nota, decir, bueno, vean, para el sector de el Caribe en FARC, esto fue lo que pasó, pero para el sector de, yo no sé, la ciudad en Bogotá, fue esto lo que pasó. Permite que cuando la persona se acerque a la información diga como, ah, bueno, por un lado pasa esto, pero por el otro pasa esto, y sacar sus propias conclusiones. Yo siento que eso es, como periodistas, lo que podríamos hacer para hablar no de una neutralidad, sino de un ejercicio democrático del poder comunicativo. Mostrar la mayor cantidad de caras posibles. Sin embargo, hay que tener cuidado, y es que hay responsabilidades de por medio, y hay que situar esas responsabilidades, porque justamente hay personas que ocupan lugares pues de poder y que tienen a su cargo situaciones que les permite favorecer o no, no sé cómo decirlo, ideas, autorizaciones. Es decir, por ejemplo, en esto de los militares, otra vez, yo puedo colocar la voz de la comunidad indígena, yo podría colocar la voz del ejército, incluso preguntando en el ejército cuál es el enfoque de género que les dan y por qué es una práctica sistemática y violenta. Si quisiera como mostrar las dos partes.
E incluso, arriesgándome mucho más, yo podría colocar la voz del presidente y lo que ha venido diciendo frente a toda esta situación. Pero el que yo coloque esas tres voces no significa que no vaya a acentuar uno, que el presidente de la República es el máximo comandante en jefe de la fuerza pública. Por ende, no tiene que sentir lástima por el ejército, sino que tiene que responder por los hechos violatorios a derechos humanos cometidos por el ejército. Dos, la responsabilidad que recae en el ejército directamente, pues es que el ejército es el responsable de cuidar a esa niña, no al contrario. Y por lo mismo significa que hay una responsabilidad no solamente constitucional, que es lo más grave, sino de Estado, de conformación de Estado, de la violación que cometió el ejército. Y yo puedo colocar su voz, pero no quitar la responsabilidad que tenía. Entonces, en el caso de FARC, no sé muy bien cómo sean las responsabilidades al interior de FARC, pero yo puedo decir, por un lado, claro, la situación del Caribe es esta, nosotros teníamos estas y estas responsabilidades, la situación de Bogotá es esta, o no sé, de la directiva del partido FARC es esta, pero también tenían estas y estas responsabilidades. Y ahí sí, pues que las personas tengan como un lugar mucho más cercano para formar su opinión pública. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos que hacer el ejercicio, muchachas y muchachos. Yo creería que podemos dejar por ahora las preguntas acá para hacer muy rápidamente el ejercicio y pues llevarnos algo que me parece también muy relevante, además de toda esta información que ya nos brindaste, y es unos comentarios sobre este ejercicio de crear un cuestionario de entrevista. Y no sé si quieres dar la explicación y yo voy armando también los grupos para dividir. Listo, de una. Entonces, rápidamente lo que vamos a hacer Perdón, es que... disculpen un momento. Yo quisiera hacer como una recomendación. Realmente es que para mí es muy difícil estar en las sesiones y pasan de mediodía. Entonces no sé cómo podría hacer en ese caso porque yo a las 12 tengo que salir básicamente corriendo. Es que casi todos nos agendamos de 9 a 12 como se había quedado estructurado desde el inicio. Sí. Y la semana pasada pues nos pasamos y tenemos también algunas actividades que agendamos para después. Por ejemplo, yo 12:15 tengo que estar por lo menos tomándome un vaso de agua y arrancando con otra reunión con Arauca. Entonces no sé cómo hacemos. En ese sentido, Laura, si quieres, yo propongo, si te parece bien, que podemos dar como el marco del inicio del ejercicio y si quieren después me lo pueden enviar y yo hago la retroalimentación. ¿Te parece? sí, Sandra, Sí, yo perfecto. pensaba que eso A todos fuera nos una queda buena bien. idea. Listo. Gracias. Entonces, la idea es que se hagan en grupos y luego puedan formar este cuestionario, pero la idea es que formulen un cuestionario de preguntas para 3 personas distintas. La primera es una persona que fue víctima de desplazamiento en el Bajo Cauca y que en este momento se encuentra desplazada viviendo la pandemia en Medellín. Es decir, ¿cómo planteamos nosotros unas preguntas para que esta persona me responda a cuáles han sido las violencias estatales de las que ha sido víctima? En los 3 casos, la persona tiene que responder a cuáles han sido las situaciones de violencia que ha vivido. La segunda, Laura, tú la tienes ahí, es que se me acaba de cerrar. Ah, no, ya acá está, perdón. Sí, bueno, ¿la contraste? Sí, es que se me cerró por estar moviendo la pantalla del celular. La segunda es una mujer joven víctima de acoso sexual en la calle por parte de un integrante de la fuerza pública en la ciudad de Bogotá. Y la tercera es una persona afro o indígena víctima de discriminación racial que habita en la localidad de Ciudad Bolívar y que es desalojada por integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Entonces, ustedes en los grupos tienen que crear el cuestionario y si quieren, pues yo los reviso y luego hacemos un espacio de retroalimentación cuando pues Laura considere que sea importante hacerlo. Listo. Bueno, mil gracias, Sandra, de verdad, por la exposición, por todos los consejos que nos diste y pues gracias también por la disposición después que vas a tener para también aconsejarnos un poco en este ejercicio. Antes Qué de... pena, ¿pueden repetir la última? Yo se las podemos enviar, ¿no? Sí, eso iba a decir. Yo les envié un texto, todo otra vez con la explicación del ejercicio, etcétera. Recordemos que la idea es que para la delimitación de nuestros temas, que es algo, bueno, que ya no alcanzamos a hacer ahora, pero entonces que también voy a hacer la retroalimentación junto con mi compañero Omar en los formatos correspondientes. La idea es buscar también una persona que pueda ser una fuente que nos dé información y nos profundice sobre el tema que queremos investigar. Entonces, por eso es que esta intervención de Sandra era súper relevante
para saber qué tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una entrevista, de prepararla, de planearla, etc. Antes de que nos desconectemos, que ya quedan 6 minutos nada más, me gustaría tomar una foto grupal, pues aprovechando que Sandra todavía nos acompaña acá, y pues si podemos prender nuestras cámaras rápidamente para tomarnos una foto grupal. Omar, no sé si me puedes ayudar con eso, mientras yo termino acá de compartir. Y... Ay, nos cogieron por sorpresa, ahí vamos. Vale. Ole, a mí también estoy toda espelucada. Bueno, o si eso es lo de menos. Ay, yo no te había aceptado, Sandra, en otro. Bueno. No, no te preocupes, ya no hay lío. Listo. Bueno, entonces, Omar, ¿pudiste? Un segundo, es que no todas tienen la cámara encendida. Y ya, yo ya, por ejemplo, ya la prendo. Qué bonito verlos. Sí, verlos. Sandra. No sé si Jorge, Paola, Paula, usme.com.co, Laura, nos pueden ayudar con la cámara. Conectarme en un dispositivo que no funciona la cámara, entonces no voy Ya. a poderlo encender. Ah, listo. Sí, Y las demás. Bexi. Me estoy. Listo, entonces sonrían. ¿Listo? ¿No? Yo creo que sí, igual yo tomé una también por si algo. Las compartimos en nuestras redes sociales y yo se las comparto a todas. Gracias. Bueno, antes de cerrar, entonces mil gracias, Sandra, nuevamente. Yo voy a estar entonces comunicándote pronto cuando tengamos los ejercicios para que nos hagas el favor de darnos tu retroalimentación, que sería muy valiosa pues también para aprender un poquito más y llevar a la práctica todos los consejos que nos diste. Listo, mil gracias. Antes de Vale, que... no, yo antes de despedirme, perdón, Lau, quería darles a todas y a todos las gracias. Quería pedirles que sigan a Contagio Radio en Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, yo tengo un proyecto personal en Instagram que se llama @cuentosdebolsillo, que también lo pueden seguir. Y pues a la directa, estamos haciendo cosas bien chéveres con las compañeras feministas ahí. Creo que es otro lugar bien bonito para mirar entrevistas. Ya, eso es todo. Gracias por invitarme. De verdad, fue muy chévere. Bueno. Gracias. Listo. Antes de que nos desconectemos, Gracias. aprovechando estos 4 minutos que nos quedan, bueno, ya 3, quiero comentarles que, bueno, ya debido a que hoy nos extendimos un poquito, la otra semana quisiéramos con Omar proponer unas reuniones de grupos para trabajar en el documento, en la propuesta, pero también, digamos, en digamos, todo lo que tiene que ver con la entrevista que vamos a realizar. Como yo les había comentado, la idea es pensar en una persona que nos puede dar información y puede profundizar sobre el tema que queremos investigar. Y esta entrevista tiene que ser grabada. Bueno, podemos mirar también si la hacemos por Zoom o ustedes por qué dispositivo les queda mejor, pero la idea es grabarla y traerla para la próxima sesión porque va a ser un insumo pues importante. Y digamos que todo eso va a sumar a la delimitación de nuestro tema y de nuestra historia. Yo esta información igualmente junto con Omar la enviaré por correo electrónico, cualquier pregunta pues estamos al tanto. Lo que sí quisiera después, entonces, cuadramos tiempos individuales, digamos grupales más bien, pero para podernos reunir y hacer la retroalimentación que hoy no alcanzamos, ¿les parece? Pueden levantar la mano, como para que no todo... Perfecto. Sí. Bueno, no sé si tienen comentarios o alguna pregunta. Pues muchas gracias por el espacio de hoy. Estuvo muy nutrido y de verdad muchas gracias a todos y todas. Sí, sí, de verdad, muy bueno. Y quedamos atentos pues de los pendientes para nosotros poder recoger en medio de estas carreras todo el trabajo que nos queda. Claro que sí. Bueno, entonces que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias por el espacio del día de hoy. Bueno, una buena tarde. Bueno. Muchas gracias, muy amables. Gracias por todo. Bueno, que estén bien. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias, muy enriquecedor la charla, gracias. Chévere, chao. Ay, ay.